Saludo a esta hora al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Después, antes de que se marche, vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas, porque el tráfico depende de su ministerio. Sí, la verdad que sobre todo en la parte norte de España está el día muy complicado. ¿Lo tienen todo controlado? Bueno, dentro de lo que se puede tener con unas inclemencias en el tiempo tan graves como las que están sucediendo. Bueno, pues después aprovecharemos, porque aquí en el 24 horas estamos muy pendientes durante toda esta jornada de las inclemencias del tiempo, que especialmente está siendo duro en la zona. Lo agradezco, porque son una auténtica referencia. Pues para eso estamos en servicio público, en este canal de noticias que, como usted bien sabe, pertenece a la Radio Televisión Pública Estatal, y eso es servicio público. Bien, es hoy noticia el Ministerio del Interior, porque ayer Interior, sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles han alcanzado un preacuerdo para que se incluya en los presupuestos generales del Estado la partida que permita la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los agentes autonómicos. La oferta, en principio, que estaba sobre la mesa, es de 1.100 millones de euros en 3 años, de los que ya los primeros 500 millones, ministro, se incluirían en las cuentas de este ejercicio. A tenor de las opiniones y reacciones generalizadas de los representantes que estuvieron en la reunión, tanto por parte de la Administración como por parte de las asociaciones y sindicatos de guardias civiles y de Policía Nacional, parece que es de la primera reunión en las que realmente se sale con un cierto optimismo, ¿no? Sin duda, yo creo que es la consecuencia del trabajo que venimos desarrollando durante casi un año. Hay quien a última hora se ha apuntado a este debate y ha apoyado una equiparación que desde el principio de legislatura el Gobierno y desde el Ministerio del Interior venimos impulsando, porque era una causa justa. Y por eso yo creo que una vez que lo voten los policías y las guardias civiles, los guardias civiles que dependen de los sindicatos y de las asociaciones de la Guardia Civil, estaremos quizás en presencia de un acuerdo histórico. 30 años, fíjese, 30 años que venimos hablando de este tema, y la única vez que se ha puesto el dinero encima de la mesa para que dentro de 3 años la equiparación sea total y absoluta entre uno y otro de los cuerpos. Estamos hablando, ministro, de 1.100 millones ofertados por ustedes, por la Administración, por el Ministerio del Interior, y que se aproximan a los 1.500 que en principio exigían las organizaciones sindicales y las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Estamos hablando de una diferencia de unos 400 millones, y estaríamos hablando de una equiparación, según ese preacuerdo, que es preacuerdo, de 3 años para conseguir esa equiparación, ¿no? Sí, pero fíjese que las únicas cifras que se han puesto encima de la mesa son las que en el Ministerio del Interior hemos venido elaborando. Es muy complejo, porque ya de por sí partimos de 2 cuerpos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que tienen pues naturalezas distintas. Uno es un cuerpo militar, el otro es un cuerpo civil, tienen organizaciones distintas, sueldos distintos para cada una de las categorías y de los niveles que hay entre uno y otro cuerpo. Conseguir la equiparación absoluta y saber cómo están los niveles retributivos de los mozos en relación con la Policía Nacional y la Guardia Civil es muy complicado. No obstante, después de ver el éxito de ayer en la reunión, merece la pena la cantidad de días y de horas que llevamos trabajando en el Ministerio del Interior para conseguir. Nosotros no estamos barajando el que haya una diferencia entre 1.100 y 1.500. Nosotros lo que hemos asegurado, mediante el acuerdo que se firmó ayer, es que habrá una equiparación absoluta dentro de 3 años entre lo que cobra la Policía Nacional y la Guardia Civil y lo que cobran los Mossos de Escuadra, porque además de los 1.100 millones de euros que se han puesto encima de la mesa, va a haber una auditoría externa que va a comprobar los sueldos de cada uno de los niveles de Policía y Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, y en el supuesto que haya alguna diferencia, cueste lo que cueste, se va a corregir inmediatamente. Y además hay algo que es muy importante, y es que se va a elaborar una ley mediante la cual no se va a consentir que esta diferencia pueda volver a existir como ha existido y se ha ido cada vez haciendo mayor en los últimos 30 años. Ministro, la diferencia salarial en estos momentos sí que es una vieja reivindicación de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos que dependen del Ejecutivo Central, por lo tanto de su ministerio, es una vieja reivindicación, y es solamente con diferencia salarial con los Mossos de Escuadra o también con otras policías autonómicas como la Ertzaintza del País Vasco. Bueno, yo sobre todo es una diferencia salarial con los Mossos de Escuadra. Con la Ertzaintza puede haber alguna diferencia en algunos niveles, pero por regla general los Mossos de Escuadra tienen un nivel retributivo superior al de la Policía Nacional, al de la Guardia Civil y también al de la Ertzaintza.
Por eso nosotros lo que entendemos desde el Gobierno de España, que esta vieja reivindicación de 30 años ya era el momento de ponerle fin, y también creo que es muy bueno y positivo que tengamos una normativa que impida que pueda haber distintos niveles de retribución cuando estamos hablando del mismo trabajo, del mismo esfuerzo, de los mismos puestos y de las mismas funciones. Estoy viendo aquí cifras, ministros, estaríamos hablando de que un policía y un guardia civil cobraría, bueno, un agente de Policía Nacional cobraría en el 2020 561 euros brutos más al mes, y un agente de la Guardia Civil estaríamos hablando de 720 euros más al mes. Esas serían las cantidades. Sí, esas son las cantidades medias. Seguro que hay algunos que cobrarían más y algunos que cobrarían un poco menos, pero esas serían las cantidades medias que podían recibir, y por eso creo que es un acuerdo histórico. Y ahora los colectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, tienen que refrendar con sus bases ese preacuerdo de anoche, ¿no?, con ustedes, con el Ministerio. Sin duda, creo que es la mejor manera de poder avalar el esfuerzo que han hecho tanto los sindicatos de la policía como las asociaciones de la Guardia Civil. Yo quiero aprovechar esta entrevista que usted me hace para agradecerle, por un lado, la actitud que han tenido ante la negociación, pero por otro lado también los datos que nos han facilitado para poder también comprobar y comparar con los datos que nosotros teníamos, porque, insisto, era muy difícil, complejo y complicado evaluar unos y otros datos para saber realmente cuál era la diferencia salarial. Pero, insisto, lo más importante es que se ha firmado una cláusula mediante la cual cualquier diferencia que después exista se compensará inmediatamente, porque lo que el Gobierno de la Nación quiere, el Gobierno de Mariano Rajoy, es que dentro de 3 años lo que gane un mozo de escuadra y lo que gane un policía o guardia civil en las mismas categorías, con las mismas condiciones y con igual trabajo, sea la misma cantidad. Y además una ley que impida que vuelva a haber una brecha salarial entre unos cuerpos de seguridad y otros. ¿Y este preacuerdo ha tenido algo que ver con la exigencia de Ciudadanos, que como condición, entre algunas de las condiciones que ponen para firmar los presupuestos generales del Estado, era esta equiparación salarial? Saben los cuerpos de seguridad, sobre todo la policía y la Guardia Civil, que venimos hablando de este tema desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de la legislatura. Era una reivindicación justa, que así la ha entendido el Gobierno de España, y le puedo asegurar que el Ministerio del Interior lo que ha sido es el instrumento mediante el cual el Gobierno de España ha podido reconocerle a la policía y a la Guardia Civil lo que la sociedad española le quiere trasladar, y es que al reconocimiento social y afectivo también tiene que haber el reconocimiento económico de que tienen que tener la misma retribución, y por tanto no se debe a ninguna exigencia de ningún otro grupo político, que pueden también mantener las mismas reivindicaciones, pero este era un convencimiento que el Gobierno de España y que el Ministerio del Interior viene trabajando con los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil desde el comienzo de esta legislatura. Hoy mismo le han solicitado comparecencia, explicaciones desde el Grupo Parlamentario Socialista para que explique por qué ese déficit en las cuentas que hace el Grupo Socialista de agentes de la Guardia Civil y de agentes de la Policía Nacional de 20 y tantos mil, cifran en algo más de 20.000 con respecto al 2011. ¿Hay 20.000 agentes menos en los cuerpos de seguridad del Estado con respecto a ese año? Mire, el Partido Socialista sin duda tiene esos datos porque se los hemos facilitado desde el Ministerio del Interior. El catálogo de la Guardia Civil y de la Policía no ha estado completo en la vida y, por tanto, sin duda alguna, no es una situación excepcional la que ahora mismo haya una serie de plazas sin cubrir. Ha pasado en gobierno del PSOE y ha pasado también en gobierno del Partido Popular. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, y concretamente en el año y medio que llevo al frente del Ministerio del Interior, los gobiernos del Partido Popular y Mariano Rajoy no solo han incrementado el número de plazas en Policía Nacional y Guardia Civil a la hora de convocar oposiciones en el número de las vacantes existentes como consecuencia de una jubilación, sino que la tasa de reposición se ha incrementado. Por tanto, estamos en la línea de ir poco a poco, año a año, cubriendo esas plazas vacantes. Pero insisto, nunca el catálogo ha estado completo, porque el catálogo siempre tiene unas plazas vacantes, pero después, por otro lado, las consecuencias de que existan esas vacantes es como consecuencia de la crisis económica que el señor Rodríguez Zapatero quiso obviar
y que por tanto a partir de ahí ni en Guardia Civil ni Policía ni en el resto de la Administración están cubiertos todos los catálogos. Ministro, y con esas cifras, en la ratio que tenemos comparado con otros países en relación números de efectivos de las fuerzas de seguridad con el número de habitantes del país, ¿estamos en la media? ¿Estamos por debajo? Estamos por encima de la media, pero además de estar por encima de la media, gracias a la profesionalidad y sobre todo al rigor y a la especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que estamos es en los primeros niveles de seguridad. Para mí, como ministro del Interior, es un orgullo que gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que estemos ahora mismo como el segundo país más seguro de todos los países modernos de la Unión Europea. Eso nos tiene que servir de orgullo, pero al mismo tiempo también de estímulo para seguir favoreciendo y concediendo la importancia que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Le voy a preguntar sobre más asuntos, ya que tengo la oportunidad de poderlo hacer al titular de Interior, que tiene muchas competencias en muchos asuntos de seguridad y con sus distintas vertientes. Le ha costado mucho trabajo convencer al ministro Montoro para que soltara el sí a esa partida que le va a costar haciendo esa cantidad de dinero. No le digo porque sea, sino que es el hombre de los dineros. ¿Le ha costado trabajo? ¿Se sonríe? No, sí, me sonrío porque está uno acostumbrado a que lo digan. Y he de decirle que este ha sido un asunto de gobierno y por tanto impulsado y respaldado por el presidente del gobierno, pues no ha habido ningún problema a la hora de estar hablando de las necesidades que había de equiparar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Antes, cuando me comentaba que si había un grupo político que había impuesto esto como necesidad, esto venimos hablándolo hace mucho tiempo, se lo puedo asegurar, lo saben los sindicatos y lo saben las asociaciones. Ya. Este es un proyecto que el Gobierno de España y sobre todo el presidente del Gobierno lo estaba impulsando y sobre todo, insisto, que este ha sido el instrumento que ha utilizado el Gobierno para que la sociedad le devuelva a la Guardia Civil y a la Policía lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil le da como seguridad a todos los españoles. Le pregunto, en los próximos días tiene usted en la agenda inaugurar el Centro Nacional de Desaparecidos. ¿Quiere imaginar que se trata de una iniciativa del Ministerio para coordinar acciones, esfuerzos de cara a resolver los muchos casos que parece que se plantean anualmente de personas desaparecidas en este país? Le pregunto antes de nada, antes de que me diga el contenido de ese centro que usted va a inaugurar, ¿son muchas las personas que desaparecen en España según los datos que tiene el Ministerio? No, estamos por debajo también de la media internacional, pero para nosotros nos preocupa tremendamente que haya familiares rotos por el dolor porque hayan desaparecido familiares, incluso los propios amigos, y que no se tenga noticia. Le puedo asegurar y aprovechar la facilidad que me dan ustedes de poder estar ante tantos espectadores, de comentarles ese éxito que supone que la Policía y la Guardia Civil, a pesar de que transcurra el tiempo, que sigan permanentemente pues buscando y sobre todo investigando para poder esclarecer todos los hechos delictivos. Y eso es un reconocimiento que tenemos que hacerle a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y desde que llegué al Ministerio procuré que hubiera un centro nacional que permitiera seguir impulsando las investigaciones y que al mismo tiempo que impulse las investigaciones sea capaz de trasladar a los familiares de las personas que han desaparecido, trasladarle pues ese aliento, pero sobre todo el que puedan vivir y compartir con los que están investigando, que no son un mero número, sino que detrás del número hay un sentimiento y sobre todo la ilusión de poder esclarecer un hecho que les está haciendo sufrir mucho a los familiares. Sí, que no piensen que los familiares que se quedan en el cajón de los despachos de los investigadores cuando pasa el tiempo. Oiga, le pregunto por su coordinación. La aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad Catalana hace que usted sea como ministro del Interior el máximo responsable de los Mossos. ¿Ha encontrado usted algún tipo de reproche, algún tipo de descoordinación, algún tipo de reticencia por parte de los mandos intermedios de los Mossos en la coordinación y dirección de esas fuerzas autonómicas desde aquí, desde Madrid, desde el Ministerio del Interior? Si lo ha habido, desde luego a mí no ha llegado. Le puedo asegurar que el día que se cesó al señor Trapero como consecuencia de la aplicación del 155 y la decisión de llevar su cese al Consejo de Ministros, que lo hice personalmente, y el nombramiento del señor Ferrán como el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, la verdad es que lo único que le pedía a ese señor fuera que cumpliera la ley, que cumpliera el estatuto y sobre todo el respeto a la Constitución.
eran las únicas órdenes que yo le daba. Y he de decir que después del tiempo transcurrido, es una situación complicada, porque los Mossos han estado siendo y siguen estando investigados por orden judicial, en algunos casos por Policía Nacional o por Guardia Civil, y sin embargo la lealtad con la que han estado trabajando yo creo que se ha puesto de manifiesto, y al mismo tiempo podemos decir que el funcionamiento ha sido el normal. Y eso es lo que afortunadamente el 155 ha supuesto en Cataluña: devolver la normalidad institucional, el respeto a la ley y al mismo tiempo el cumplimiento y el sometimiento al Estado de Derecho. Por tanto, creo que ha sido muy positivo y que creo que es el camino por el que se tiene que seguir. Es verdad que con el movimiento secesionista llegamos a una situación en la que, sin duda alguna, era un poco insostenible. Y la norma que vaya a los actos al Parlamento de Andalucía y después se celebren. Pero he de decirle que tengo el pleno convencimiento de que, sirviendo a España desde el Ministerio del Interior, estoy sirviendo también a mi tierra, Andalucía, y a Sevilla. Bueno, pues la víspera de hoy, que era ayer, claro, se dan a conocer unos sondeos del llamado CIS andaluz, que es un organismo que pertenece a la Junta de Andalucía y que hace sondeos de prospección electoral, ¿no?, de intenciones de voto. Según ese sondeo, el Partido Socialista revalidaría una vez más su hegemonía en las urnas. Estaríamos hablando, según este sondeo, del 34% si se celebraran las elecciones a día de hoy, seguido de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, con casi un 20%, un 19,8%, que se convertiría así en la segunda fuerza de esa comunidad. Los de Albert Rivera superan ya en punto y medio, según este sondeo, insisto, al Partido Popular, a su partido, que se situaría en la tercera fuerza con el 18,3% de intención de votos. También iríamos luego hablando de Podemos como la cuarta, con algo más del 10%. ¿Qué le parece? Yo creo que los sondeos te favorezcan o te perjudiquen dependiendo del resultado de los mismos. Yo creo que no es más que la demostración de lo que es una tendencia en un momento determinado. Pero no se trata ni de despreciarlo, ni tampoco de decirle que suponen una verdad absoluta. Te sirven de orientación, pero es verdad que últimamente los sondeos nunca han correspondido con lo que han sido los resultados después definitivos en Andalucía, cuando ha habido una muestra. Por eso yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo desde el Partido Popular es el trabajo que se viene desarrollando, trabajar con ilusión y al mismo tiempo trasladarle a la sociedad la ilusión de poder estar en un proyecto serio, un proyecto que significa recuperación económica, creación de empleo y al mismo tiempo recuperar ese orgullo de sentirse andaluz y español al mismo tiempo. Y yo estoy convencido que los resultados serán distintos una vez que se convoquen las elecciones y que nada se parecerán a las encuestas que hoy día hemos conocido. Antes nos hemos referido a las exigencias de Ciudadanos para dar su rúbrica a los presupuestos generales del Estado, y hablábamos de la equiparación, que era algo no es la única, pero es una de las más importantes para poder dar el visto bueno o dar luz verde a los presupuestos generales del Estado, que tiene todavía pendientes de aprobar el gobierno del que usted pertenece. No corren buenos tiempos, ¿verdad?, en las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, yo creo que aquel que no sea leal con lo que ha pactado, cuando no se es responsable y se respeta la palabra dada, al final se termina pagando. Yo espero que aquellos pactos que se firmaron permitan la gobernabilidad, pero al mismo tiempo también que se respete desde la forma y también desde el fondo de cada uno de los principios que así se asumieron. Por tanto, yo lo que solicito es respeto, pero al mismo tiempo también lealtad institucional. Y estoy convencido que el pueblo español sabrá responder a las deslealtades que se produzcan, porque creo que el pueblo es muy sabio y sabe entender cuando se es oportunista y cuando se está colaborando con la gobernabilidad del país en los momentos que estamos atravesando. Hay algunas informaciones que apuntan que hay dirigentes importantes dentro del Partido Popular que están reclamando al Ejecutivo y por lo tanto al presidente el tomar la iniciativa en asuntos que calen en la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, ministro, del asunto de las pensiones. ¿Usted también cree que es necesario que el Gobierno tome oxígeno, tome iniciativas que en estos momentos son importantes para dar la imagen de que es un gobierno que está funcionando y está ejecutando asuntos que importan a los ciudadanos? Bueno, yo creo que el gobierno de España está dando unas muestras, con el presidente del gobierno a la cabeza, de que está pendiente de todos los asuntos que realmente le importan y le preocupan a los españoles.
Tras la presidencia del presidente Rajoy, después de la crisis económica y financiera, la recuperación económica ha sido un éxito, pero por otro lado también la creación de puestos de trabajo está siendo un ejemplo no solo a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de todos los continentes. Y después, por otro lado, también yo creo que se están llevando y acometiendo iniciativas que están demostrando que el pulso, quien lo lleva realmente, es el gobierno de la nación. La defensa de todo lo que es el programa de la defensa del mundo agrario y agrícola en la Unión Europea. Todo lo que significa también la revalorización de las pensiones, que en lugar de perder pues la situación que han tenido en la época del señor Rodríguez Zapatero, que no ha pasado tanto tiempo, bueno, pues han mantenido lo que es el poder adquisitivo, y ahora, sin duda alguna, con las medidas que se tomarán desde el Gobierno de España, con una serie de beneficios fiscales, le va a poder mantener ese poder adquisitivo. Pero también hay iniciativas, la misma de la que hemos empezado a hablar en esta entrevista, con una reivindicación de hace 30 años que se ha conseguido también ahora, como es la equiparación salarial. Y así le puedo hablar de tantos y tantas iniciativas que desde el Gobierno de España el propio presidente Rajoy está impulsando. Yo creo que al final el pueblo español sabrá reconocer en estos momentos tan difíciles, con una inestabilidad desde el punto de vista del número de diputados que tiene cada país. Al final el señor Rajoy y los gobiernos del presidente Rajoy pues tendrán el reconocimiento del pueblo español, no me cabe la menor duda. Pero, por cierto, el Sánchez murió la semana pasada como consecuencia de un infarto. Parece ser que había participado en una contención de hinchas violentos del Spartak de Moscú, en esa campaña, esa batalla campal con hinchas del Athletic de Bilbao. El Ministerio del Interior está haciendo todo lo posible, quiero imaginar, porque este tipo de actos vandálicos con los hinchas deportivos no existe, pero les está costando trabajo el poder atajar esa violencia, El Ministerio del Interior no tenía competencia en ese caso, pero no se trata de eludir ni la responsabilidad ni dar una respuesta. Quiero que todos los espectadores puedan conocer que desde el Ministerio del Interior el Gobierno de España está velando por la tolerancia cero en todos estos casos de violencia, también en los casos de deporte. Y por tanto vamos a seguir luchando contra ella, y va a haber próximamente una reunión tanto del Ministerio de Cultura y de Deporte y también del Ministerio de Interior para tomar una serie de medidas, y que al mismo tiempo con la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española y la propia UEFA pues sean capaces de tomar medidas para que hechos así los consigamos erradicar desde el principio. Bueno, pues vamos a ver, antes de despedirle, cómo está